La imponente victoria electoral de Luis Arce en Bolivia a finales del año pasado, la anulación de las sentencias judiciales contra Lula en Brasil a principios de este año, la resonante derrota de la derecha en las elecciones de convencionales constituyentes en Chile hace algunas semanas y la reciente victoria electoral de Pedro Castillo en Perú reestructuraron el panorama político latinoamericano. A tal punto que algunos analistas aventuraron la idea del inminente comienzo de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. ¿En qué medida esta idea responde a la realidad? ¿Qué chances reales aparecen de un giro a la izquierda en la región? Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo mitos de la política express. En la columna de hoy vamos a realizar un análisis de la situación política en América Latina. Más concretamente, vamos a deliberar sobre las posibilidades reales de un giro a la izquierda en la región. ¿En qué medida aparecen las condiciones para un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina? Como siempre, recuerden acompañarnos con la suscripción y con la campanita de notificaciones, ya que cuantos más suscriptores, más contenido podemos generar en el canal. Comencemos con un brevísimo repaso histórico. Entre 2000 y 2015 aproximadamente, América Latina protagonizó un giro a la izquierda en términos políticos, estableciendo gobiernos progresistas de distinta índole en prácticamente todos los países de la región. El ascenso político de estos gobiernos respondía a la crisis de las políticas neoliberales implementadas durante los años 1990, debido a lo cual las políticas promovidas por los gobiernos progresistas aparecían dirigidas en sentido contrario, o al menos distinto al de las políticas neoliberales en crisis. Naturalmente, entre los gobiernos progresistas aparecían diferencias. Por aquel entonces, los analistas los categorizaban en tres grupos. El primero, más radical, con los gobiernos de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo en Bolivia. El segundo, más moderado, con los gobiernos de Lula en Brasil, Bachelet en Chile y Pepe Mujica en Uruguay. Y el tercero, intermedio, con los gobiernos de Néstor y Cristina en Argentina y de Lugo en Paraguay. Pero más allá de estas diferencias, entre 2000 y 2015, los gobiernos progresistas generaron una fuerte expansión de la economía y una sensible disminución de la pobreza y la desigualdad. Por esta razón, durante este periodo los gobiernos progresistas aparecían como prácticamente imbatibles en las urnas. A partir de 2015, sin embargo, los gobiernos progresistas comenzaron a retroceder frente al avance de gobiernos de derecha, algunos electos democráticamente, como el de Mauricio Macri en Argentina, algunos impuestos a través de golpes blandos, como el de Jair Bolsonaro en Brasil, y algunos impuestos a través de golpes duros, como el de Jeanine Áñez en Bolivia. Tras este giro a la derecha, en el presente presenciamos el paulatino retorno de los gobiernos progresistas en la región, con Argentina y Bolivia a la cabeza, mientras que en Brasil el gobierno de Bolsonaro aparece hackeado por la pandemia y por la reaparición política de Lula, favorito en todas las encuestas para las elecciones del año próximo. Y así aparecemos frente a nuestra pregunta inicial. ¿Está comenzando un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina? En nuestra opinión, la idea de un inminente retorno generalizado del progresismo en la región representa más una expresión de deseo que un pronóstico objetivo basado en el análisis de las relaciones de fuerza. Por el contrario, en el presente presenciamos algunas condiciones a favor y algunas condiciones en contra de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Presentemos primero los factores a favor del retorno del progresismo. Para nosotros aparecen tres. Número 1, el recuerdo positivo de los gobiernos progresistas. Número 2, el recuerdo negativo de los gobiernos de derecha posteriores. Número 3, el contexto internacional. Primero, el recuerdo positivo de los gobiernos progresistas. En términos generales, una gran cantidad de gente recuerda a los gobiernos progresistas de manera positiva. ¿Por qué? Sencillamente porque, en general, los gobiernos progresistas realizaron buenas gestiones de gobierno más allá de sus errores y contradicciones.
Así, el ciclo de gobiernos progresistas entre 2000 y 2015 estuvo caracterizado por el crecimiento de la economía, el aumento de los salarios, la disminución de la pobreza y la desigualdad, etc. Naturalmente, aquí aparecen diferencias entre los distintos gobiernos progresistas y entre los distintos momentos de sus gestiones entre 2000 y 2015, pero esto no cercena la apreciación general. Y por esta razón, una gran cantidad de gente recuerda los gobiernos progresistas de manera positiva. Y con razón. Segundo, el recuerdo negativo de los gobiernos de derecha posteriores. Si en algún caso aparecen dudas respecto del recuerdo positivo de los gobiernos progresistas, las dudas desaparecen cuando realizamos una comparación con el pésimo recuerdo de los gobiernos de derecha iniciados a partir de 2015, como los gobiernos de Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador o Yanine Áñez en Bolivia. ¿Por qué este recuerdo negativo? Sencillamente porque los gobiernos de derecha realizaron pésimas gestiones de gobierno, con resultados paupérrimos en términos económicos, sociales y políticos. Las ruinosas gestiones de Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil representan los mejores ejemplos de esto. Tercero, el contexto internacional. El contexto internacional aparece favorable al surgimiento de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas por dos razones. En primer lugar, porque la política exterior de Biden para América Latina no presenta la hostilidad de la política exterior de Trump para la región. En realidad, el gobierno de Biden carece por completo de interés en América Latina más allá de algunas cuestiones específicas. Y el desinterés de Estados Unidos en la región representa una condición favorable y quizás indispensable para el desarrollo de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas. En segundo lugar, el contexto internacional aparece favorable para un nuevo ciclo de gobiernos progresistas debido al incesante aumento de los precios internacionales de las materias primas, principal producto de exportación de la región. Sin embargo, esta situación en principio favorable solo será capitalizada por los gobiernos progresistas en tanto realicen una redistribución efectiva de los ingresos extraordinarios derivados de los altos precios de las materias primas. De lo contrario, los ingresos extraordinarios generarán exclusivamente beneficios para los sectores más concentrados de la economía y la bendición de los altos precios representará, por el contrario, una maldición. Bueno, hasta acá los tres factores a favor del retorno del progresismo en América Latina. Ahora bien, ¿qué factores aparecen en contra de un eventual giro a la izquierda en la región? Básicamente, tres. Número 1, la situación de tierra arrasada dejada por los gobiernos de derecha. Número 2, las consecuencias de la pandemia. Número 3, la consolidación de una nueva derecha. Presentemos estos tres factores en detalle. Primero, la situación de tierra arrasada dejada por los gobiernos de derecha. Como remachábamos recién, los gobiernos de derecha realizaron pésimas gestiones de gobierno. Por esta razón, tras abandonar el poder, sus países aparecen económica y socialmente devastados. Recesión, desempleo, pobreza, desigualdad, endeudamiento. Todas estas calamidades representan una verdadera pesada herencia para los gobiernos progresistas posteriores, cuyas perspectivas de acción aparecen seriamente condicionadas. Segundo, las consecuencias de la pandemia por el coronavirus. La pandemia genera dificultades para todos los gobiernos en funciones, tanto de derecha como de izquierda. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia acometen a los gobiernos progresistas con más fuerza que a los gobiernos conservadores por dos razones. En primer lugar, porque la pandemia cercena la movilización popular, un recurso fundamental para los gobiernos progresistas. En segundo lugar, porque la pandemia genera un campo fértil para la expansión de los grupos de extrema derecha. Tercero, la consolidación de una nueva derecha. Como recordábamos recién, el ciclo de gobiernos progresistas entre 2000 y 2015 comenzó como una respuesta a la crisis producida por las políticas neoliberales implementadas durante los años 1990. Por ese entonces, las fuerzas políticas de derecha parecían desconcertadas frente al fracaso de los gobiernos neoliberales, mientras que las fuerzas políticas progresistas aparecían como una alternativa real al orden neoliberal hegemónico.
En el presente, frente a una situación de crisis generalizada similar a la de finales de los años 1990, las fuerzas políticas de derecha ya no aparecen desconcertadas como entonces, sino que, por el contrario, presentan un discurso articulado frente a la crisis del orden neoliberal. ¿Qué tipo de discurso? Básicamente un discurso reaccionario y ultraconservador, basado en la manipulación de los miedos y los odios de las personas en una situación de crisis como la actual. Un discurso falaz, sin lugar a dudas, pero capaz de movilizar a una buena parte de la sociedad. ¿Quién genera la recesión y el desempleo? Los inmigrantes. ¿Quién genera la pobreza? Los beneficiarios de la asistencia social. ¿Quién genera el deterioro de la democracia? Los populistas, los castrochavistas o, de acuerdo a la última moda retro en el léxico de la derecha, los comunistas. Así, el discurso de esta nueva derecha astutamente canaliza el malestar por la crisis del orden neoliberal hacia chivos expiatorios construidos a medida. Este discurso sencillo, directo y naturalmente falso aparece atractivo para una buena parte de la sociedad por su simplicidad, su inmediatez y porque recoge prejuicios preexistentes en nuestras sociedades. Por cierto, para quien aparezca interesado en un análisis más detallado de la nueva derecha, el enlace a nuestra columna dedicada al tema aparece abajo. Retrocedamos entonces a la pregunta inicial. ¿Qué chances reales aparecen de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina? Evidentemente, la idea de un inminente giro a la izquierda en la región, como aventuran algunos analistas, representa más una expresión de deseo que un pronóstico objetivo a partir de un análisis político riguroso. En el presente aparecen algunas condiciones a favor y algunas condiciones en contra de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Entre las condiciones a favor, el recuerdo positivo de los gobiernos progresistas, el recuerdo negativo de los gobiernos de derecha posteriores y el contexto internacional. Entre las condiciones en contra, la situación de tierra arrasada dejada por los gobiernos de derecha, las consecuencias de la pandemia y la consolidación de una nueva derecha. En conclusión, la posibilidad de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas aparece abierta, sí, pero de ningún modo representa una cosa segura. En gran medida, la posibilidad de un giro a la izquierda en la región responderá a que las fuerzas políticas progresistas, más allá de sus eventuales victorias electorales, puedan generar respuestas efectivas a las demandas de las sociedades por mayor inclusión y mayor igualdad. Para esto, los gobiernos progresistas presentes y futuros deberán acometer reformas económicas y políticas estructurales con muchísima audacia. Chao, hasta la próxima columna.